Allinchamusas kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis waleqchu manachu no waleq llaqasani. Kankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypas sutimagi. Kuna apamusaykichis kay canal Aini Estudios nisqata imarayku chay canal ashkataña qhawarinchis imaraykuchis paykuna llank'anku kay artistaswan chantapis kunan wicharchimunku musuq videota. Chay musuq video grupo manta sutinku chay grupo manta kan Takiri Oruro nispa kankuna yachankichis imani munanchis Takiri nispa chantapis paykuna takirianqanku toda una vida tukuy kawsaypaq kanman chayta uyarikusun llamerada chayta uyarikuytawan imachus sonqoypi sienteni chayta nimusaykichis t'ukuriytawan chantapis doña Encarna Lazarte Aylis Bolivia agradecimuanchis imaynatachus qhawarinchis chay videos ninta charaykus nuqanchispis agradecikuni imaynatachus paykuna qillqarimuanku doña Encarna Lazarteman Aylis Boliviaman sumaq p'unchay paykunapaq kachun allin sumaq kachun llank'ayninkupis kunan parlarisaq Castilla qallupis runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al canal Aini Studios. Ya anteriormente hemos visto muchos vídeos de este canal, por la cual, como yo ya estoy suscrita en ese canal, seguimos disfrutando de todos los grupos con los que ellos trabajan, ¿no? Aini Studios trabajan con varios grupos. En este caso, un nuevo grupo, Takiri Oruro. Es la primera vez que yo voy a ver a este grupo. Takiri en quechua sería canta Oruro. Toda una vida, tukuy kawsaypaq, eso es lo que vamos a ver en versión llamerada. También decir que doña Encarna Lazarte Aylis Bolivia nos agradece el haber compartido, el haber reaccionado su vídeo, el haber, como no sé, apoyarles. Yo creo que se sienten apoyados y eso es muy importante, seguir apoyando a los cantantes de tantos solistas, dúos, grupos en diferentes géneros. Eso es lo importante. Pues nosotros vamos a enviar a doña Encarna Lazarte y a Aylis Bolivia un gran saludo, un apretón de manos y desearles éxitos en sus futuros proyectos. Así vamos a seguir compartiendo también sus vídeos según vayan subiendo ellos. Ahora vamos a ver esta canción. Por cierto, yo no he encontrado la biografía de Takiri Oruro. Si Aini Studios nos puede comentar o también enviarnos el link de su página o de su canal oficial de Takiri Oruro, pues con mucho gusto iremos a visitar a su canal, suscribirnos, dar like, comentar y así sucesivamente, pues ir viendo en el futuro sus futuros vídeos, ¿no? Ahora vamos a empezar con el vídeo. Nos va a cantar Toda una vida llamerada. Toda una vida sería tukuy, una vida kausaypaq, tukuy kausaypaq, así directamente. Ahora eso es lo que vamos a escuchar. Linda bolsita del campo, hermosura de mi Bolivia. Takiri Oruro, Toda una vida, letra y música Denis Brayton Pérez Quisbert, dirección Miliboy Ignacio, Aini Studios. Aini Studios siempre trayendo buenas imágenes, buenos videos. En todos los vídeos que hemos visto, pues se lucen, ¿no? Con todo lo que van haciendo junto con los artistas. Ahora vamos a continuar. Tan preciosa, así luce mi cholita, linda llamerita. Ser el dueño solo quiero de todo su corazón y de su pollerita.
Un besito, amorcito, en tu boquita tan coloradita. Si me aceptas, niñita, prometo amarte toda una vida. Linda florcita del campo, hermosura de mi Bolivia. ¡Esa zona norte! ¡Centenaria, señor! Bueno, vamos a hacer un corte. La llamerada, ¡buah! Es como un género, se puede decir, o una canción muy alegre, porque dependiendo a la letra de todo eso, pues cada vez los artistas van trayendo diversidad de llameradas. ¿Qué quiero decir del grupo? Del grupo, para que, como ven ustedes, son puros jóvenes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay folclore para largo, ¿no? Eso es lo importante. Yo estoy muy contenta de que haya jóvenes que sigan queriendo difundir el folclore. Tengo fe de que perdure el folclore porque en Bolivia el charango, la guitarra, más que todo el hualaicho, ¿no? Es tocado en Norte Potosí. Eh, em, ¿Cómo les puedo decir? Los muchachos así de Norte Potosí, de esos lados, no tienen profesores, no tienen nada, pero directamente ellos cuando empiezan a tocar, no sé, es innato pues lo que ellos hacen, pero es así. Y en este caso, este grupo, como he dicho, es joven y todo eso, la voz, los coros, todo eso hace pues que sea lindo, lindo, como se puede decir, hermoso esta canción. También decir que siempre en sus nombres llevan nombres como ahora Taquiri Oruro, Canta Oruro, siempre nombres o aymara o en quechua, siempre simbolizando a Bolivia. Nunca se olvidan de Bolivia, siempre o de un departamento, siempre llevan adelante eso. La canción, ya sabemos que es de amor, se trata de una persona, de un hombre que va declarando su amor a una mujer, ¿no? Querer para siempre. Ahora, la vestimenta hoy en día puede variar dependiendo a la fraternidad que baile esta danza, porque anteriormente no era tan así, sí era elegante, no puedo decir que no la vestimenta, pero hoy en día ya lleva muchos más bordados, muchos más adornos, eh, lleva brillis, todo eso, pues para que sea más atrayente y también dependiendo si hay concursos de trajes, pues para ganar el premio y todo eso, cada vez también los bordadores van luciéndose cada vez mejorando y cada vez haciendo lucir mucho mejor, se puede decir, en concepto de colores y todo eso a la llamerada. Los llameros son aquellas personas de la cultura aymara, también puede ser quechua, que se dedican a la crianza de ovejas, llamas, alpacas, todo lo que es animal que da lana, porque aparte de eso, pues ellos antes hacían caminatas largos para ir a hacer trueques de víveres que ellos necesitaban, ellos llevaban carne porque ellos vivían de eso, de la crianza, ¿no? Aparte de eso, del traje en aquí, esto es lo que ven en sus sombreros, tanto de la mujer y del hombre, es para protegerse del sol, porque ellos caminaban trayectos muy largos y también trayectos cortos. Es por eso que la llamerada, más con la onda que es la huaraca, eso es para poner una piedra y para que controlen al ganado, a las llamas, para que no se descarríen, pues para todo eso. Ahora han visto también un personaje con cetro, el cetro es representante de poder a la persona que más respetaban como si fuera un sabio entre su comunidad de los llameros. Eso es lo que les puedo decir según lo que yo sé. Ahora, si ustedes saben un poquito más, me gustaría que comenten en la caja de comentarios. No, anini llaqtamasis, kay hina k'achitut kay llamerada tatakrimunku kay taki oruru nisqata imarayku paykuna chay hina waynas ninsuman, sipas wayna ninsuman imarayku noqa kusisqa kani imaraykuchus paykuna mana qunqasankuchu kay folclorenchista ñawpaqman apallasankupuni
Chay gustawan imarayku Norte Potosí, Cochabamba, Aykile chayladuspi sumaq charangusu waqarichinku guitarras mani profesores nimpis kanchu yachachiq nisunman mana kanchu paykuna sapitallankumanta hap'ikunku llank'anku charangu ñawpaqman ninku chay cosa pacha chay hinamachin kanqachu nuqa charishku sisqa kani chantapis imaynatachus paykuna takinku ancha misk'ita imaynatachus coro hina huk simillapis kanman hina takirimunku chantapis imaynatachus waqachinku charanguta imaynatachus sutinpipis churanku suti quechuapi aymarapi huk llaqtamanta o kay hatun Bolivia suyu mana chinkananpaq chay ñawpaqman apanankupaq sumaq kashanka itaki chantapis nuqa nini imaynatachus kay llamerada achillikunku qankuna yachankichis kaykuna llamerada sutikun imaraykuchus paykuna uqllanku uywanku nisunman kay llama ovejas chanta cabras tukuy ima chaykunasa uywanku paykuna chaypi llank'anku paykuna mikhunankupaq riq kanku waq llaqtasman llamasniyuq cargasniyuq apaq kanku imarayku chaypi cambiamuq kanku mikhunata aychawan lechewan chayman hinataq paykunaqa charaykush sutikun llamero nisunman chantapis imaynatachus kay p'achillikunku kay sombrerosnin hina cuadrados kankuni imarayku ruphaman tapakunankupaq nisunman llantunanpaq uyanta ma inti imanayman inti ruphananpaq uyanta ninchisman chayman hina p'achillikunku chantapis kunan astawan niman waq mana ñawpaq hinachu ñawpaq waq hina kaq kunan astawan phanchas astawan brilli llijurishan niman astawan llijurishan charaykush kay pichus kay p'achas ruwanku bordadores nisunman chaykuna sapa wata astawan sumaq ruwanku imarayku ichapis concurso p'achisman tiyan ma yachanchichu ñawpaq kaq kunan ichapis mana yachanichu unayña nuqa yachasqallayta nimusqaykichis chayta hina kaq chantapis kay llamerospi tiyan huk nisunman tata hina huk hatun pichus payta tukuy kasunku nisunman tukuy ayllu yawar ayllu chaypi huk tata hina tiyan tukuy pay yawar ayllupi masis ñañas hatun tatas hatun mamas payta kasun chayqa nisunman ñawpata niq kanku yatiris nisqanku chantapis chamanes niq kanku manaña yuyarinichu pero chaykunaman respeto sumaq kaq chayrayku centroyuq qankuna imatachus yachankichis kay llameradamanta nimunkichisman nuqa yachallashqay nimusaykichis kunan uyarinallapuni imapichus tukukunqa kay llamerada ¿Ves? Aquí en sus vestimentas ustedes ven, ya hay adornos así bordados con lentejuelas. Aquí las medias también ya están también más estilosas, yo diría. Las polleras también ya es con enaguas, antes eran de pollera de bayeta con puntillas, es muy diferente. Ahora aquí las máscaras también, este lleva cetro, este es el que manda, así sucesivamente va cambiando, pero espero que ustedes aprecien lo que hacen los bordadores de Bolivia para que luzcan bien todos los artesanos, los que hacen las máscaras. Es un trabajo muy duro que trabajan todo un año pues para el carnaval de Oruro más que todo. Kankunapish llaqtamas qhawarisankichis imaynachus kay p'achaspi kaypi lentejuelas o bordas karisan kaypipis nisunman chumpi manaña chumpi hinachu waqhinaña chanta kay uyanpipis imapis kanman hina waqhina uyayuq nisunman tukuy imachus enaguaspis ñawpaqman kay hina bayetaman polleras kaq puntillas niyuq qankuna yachankichis ama kunan qhawarinallapuni ayla ch'uspa también donde ponen coca
Tan bonita, tan preciosa, así luce mi cholita, linda y amperita. Ser el dueño solo quiero de todo su corazón y de su pollerita. Un besito, amorcito, en tu boquita tan coloradita. Si me aceptas, y mi hijita, prometo amarte toda una vida. Linda florcita del campo. Y esto es... Taquiri, Oruro. Ahí han visto, a ver, vamos a ver un poquito más aquí. Ahí, parecido a esto era lo más, la ropa de los llameros de hace años. Pero ya ahora han visto lo otro más modernizado, ¿no? Ahora sí, continuamos. ¿Cómo bailan? ¿Cómo cantan? ¡Esto es Oruro! ¡Para Bolivia y el mundo! ¡Se acaba, se acaba! Bueno, ya que no sabemos el lugar donde es, ya antes de terminar les voy a leer dónde es el lugar porque lo pone en la caja de comentarios de Aini Studios. ¿Qué puedo decir yo? Estoy muy contenta de seguir viendo los vídeos que nos trae Aini Studios, también a todos los grupos que participan o que trabajan con Aini Studios, porque cada vez voy descubriendo que hay muchos artistas, variedad de artistas en el folclore. Eso hace que esté feliz porque eso quiere decir que si nosotros apoyamos, seguimos apoyando a todos los grupos, va a seguir existiendo lo que es el folclore boliviano para que nos represente así dentro de Bolivia, fuera de Bolivia, a los bolivianos, porque eso es parte de nosotros, es de nuestra cultura, parte de aquellas personas que no se avergüenzan de nuestros hermanos, de los que empiezan a tocar más que todo en los pueblos, de esos hermanos que caminan con abarquita, que se ponen su chulito, que caminan de pollera. Parte de eso somos nosotros porque, como ya les he dicho antes, ellos fueron los primeros seres humanos originarios de Bolivia. Hasta aquí, espero que les haya gustado. Como siempre les pido que pidan sus canciones preferidas para seguir trayendo también aquí en el canal y compartiendo con todos ustedes lo que a ustedes les gusta. Así también voy a dejar el canal de Aini Studios y espero que Aini Studios nos envíe el link de Taquiri Oruro para poder disfrutar también de su canal de Taquiri Oruro. Espero que vayan a comentar, a dar like, a compartir, a suscribirse en el canal de Aini Studios. Si nos envían el canal de Taquiri, también les dejaré más después para que ustedes vayan a suscribirse. Kay kamalla kachun llaqtamashi no akusisqa kani imaraykuchis kay hinata takirinku ancha k'achituta paykuna apamunku kay takiyninchis chinkanapaq kay hina ashka takiy runas kanku kay llank'adores kay Aini Studioswan chaypi kusisqa kani sapakuti riqsisani astawan takiy runasta chayman hinataq noqa kusikuni imaraykuchus nini kay umaypi machin kanqanchik folclore paykuna ñawpaqman apanqa kay takiyninchista Bolivia chantap hawaman lluqsispa Boliviamantapis apallanqankupuni sukti Bolivianta ñawpaqman apanqanku chayraykus noqanchik yanapananchik astawan tukuy grupos llank'arinankupaq astawan takiy apamunankupaq. Chantapis noqa nini kay canal Aini Studiosman link saqisqa qankuna qhawarimuychis, suscribirkamuychis, like qorimuychis, qillqarimuychis, chaskita hina apachiychis tukuy ladoman, tukuy redes sociales niquichisman, chayman hina yanapasun. Chantapis mañani Aini Studios ichapis apachimuwanman link kay Taquiri Oruro, mana kaqtinqa kay Aini Studio chaypicha wicharichimuwanku astawan videos chayman hina qhawarisun.
chantapis mañamuychi imatakitachu qhawarimunankichis qankuna, chayman hina noqa apamusqa qhawarikunanchispaq, kay kamalla allin pachi. Bueno, antes que me olvide, antes que me despida, les voy a leer dónde ha sido filmado este vídeo. Filmado en la localidad del Cañón Colorado del departamento de Oruro, con la participación estelar del conjunto tradicional Llamerada Zona Norte. Bueno, ahora sí, ya saben dónde ha sido grabado. Es un lugar turístico donde ustedes pueden ir a visitar. Bueno, hasta otro vídeo, gente.